Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Ya. ¿Para qué sirve un Thevenin o un Norton? Ya. En las materias posteriores que usted va a ver, como electrónica uno, circuito 2 y etcétera, etcétera, las que vengan, nosotros tenemos que aprender a reducir un circuito. Por ejemplo, este circuito que usted ve ahí es un circuito de electrónica uno, de la materia que viene, ya, más adelante. Entonces, eh, primero, como está así, es como se lo ve en electrónica uno. Es una manera más reducida de describirlo, ¿ya? Porque usted lo ve así, ¿ya? Lo ve más grande, más detallado, ¿no? En electrónica uno lo vemos más resumido, lo dibujamos más pequeño. Más adelante, cuando estamos estudiando este circuito, se vuelve un poco más complejo. Ustedes lo ven así más grande, porque como les digo, así se lo ve en esta materia, así se lo ve si yo se lo dibujo para circuitos eléctricos uno, y así se ve cuando estamos en la materia de electrónica uno. Es lo mismo, son lo mismo los dos circuitos, solo que uno está descrito de una manera más simplificada, más pequeña, ¿no? Eso vamos a verlo así, vamos a aprenderlo cuando estamos en electrónica uno. Ya, ahí están los circuitos, ya. Estamos comparando ambos circuitos, cuál circuito es más grande, más complejo, más complejo es el circuito, el segundo, el que está a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene esta parte de aquí que está remarcada en azul, tiene estas resistencias de más en comparación al primer circuito. Ya, repito. Son dos ejercicios de la materia que viene, pero este es más complejo que este. ¿Por qué es más complejo que este? Porque tiene estas resistencias aquí de más, si se da cuenta. Aquí solo tiene, en la parte de acá de la base, tiene solo una resistencia y aquí en la parte de la base tiene dos resistencias. ¿Está entendido? ¿Está entendido que este de aquí es más complejo que el de acá? Si estamos hasta ahí, escribo OK. ¿Ya? Continuamos. Ya, ahí les estoy marcando en qué parte es más compleja. Mire, el uno tiene una resistencia y una fuente y el otro tiene una fuente y dos resistencias. Obvio que el de la derecha es más complejo, ¿no? Ahí le pongo, no. Una resistencia y una fuente, acá dos resistencias y una fuente. Resumiendo, Thevenin lo que me ayuda es a reducir un circuito a su mínima expresión, a una fuente y una resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Damos un ejemplo con Thevenin con fuentes dependientes e independientes. Esas son independientes y estas son dependientes. Usted se acuerda que las independientes son estas, que las que tienen un número son independientes, porque como su palabra lo dice, no dependen de nadie. Y las dependientes sí dependen de otra variable. Dependen de otra variable. ¿Ya? Esto que está aquí es una fuente de voltaje que depende de una corriente I sub cero. Este de acá es una fuente de corriente que depende de un voltaje V sub cero, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos con fuentes dependientes e independientes.
voltaje. Vamos a sacar el voltaje y resistencia de Thevenin. El voltaje se calcula igual con dos fuentes, con fuentes dependientes e independientes. Para la resistencia de Thevenin hay dos casos. Ya. Eh, Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí mismo puede estar, ¿no? De lo que quiere decir eso. Ya mire, tenemos este circuito. Tenemos un circuito bien grande. Imagínense que tengo ese circuito que usted ve de ahí, más otras cosas. Imagínate que acá viene una resistencia, una fuente, otra resistencia, una fuente, por acá otra cosa, por aquí. Ya digamos que tiene su circuito así y otra resistencia acá. Ya, un circuito grandote. ¿Para qué sirve el Thevenin? ¿Para qué sirve el Norton? Sirve para reducir un circuito. Cuando estemos en la materia de electrónica 1, en la materia de circuitos 2 y las que vienen más adelante, a veces tú necesitas reducir un circuito, hacerlo más pequeño. ¿Por qué lo quieres reducir? Para hacerlo más fácil. Ya. Vamos a suponer que el circuito es todo esto. Pero tú sabes que esta parte que está de color negro, esta parte que está aquí, no va a cambiar. Es una parte que siempre va a estar igual. Y yo tengo que resolver este circuito varias veces, porque a lo mejor esta fuente va a estar cambiando, a lo mejor mi experimento requiere que esta fuente cambie de voltaje a otro voltaje, a otro voltaje, a otro voltaje. Tienes que hacerla variar, qué sé yo, de 2 voltios a 4 voltios, a 6 voltios, a 8 voltios, a 10 voltios. Y de acuerdo a esos voltajes que varían ahí, tiene que cambiar este voltaje de aquí, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a tener que hacer ese circuito grandote. ¿Cuántas veces resolverlo? Para ver cómo varía ese voltaje. Uno, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. El mismo circuito cinco veces. Pero tú te das cuenta que lo único que está cambiando es esto, ¿ya? Y por lo menos, a lo mejor cambia otras cosas por ahí, pero esto de aquí no cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer Thevenin y Norton? Nos ayudan a las cosas que no van a cambiar, esto de aquí, convertirlo en solo una fuente con una resistencia. ¿Sí me explico? Todo eso que no va a cambiar, tú lo puedes transformar en una fuente y una resistencia. Que es más fácil ahora, es más fácil a este circuito rojo tener una resistencia y una fuente, ¿no? Si yo tengo que hacer ahora este ejercicio 5 veces, es más fácil hacerlo así que como inicialmente lo estaba haciendo así varias veces. Entonces, Thevenin y Norton me ayuda a simplificar una parte del ejercicio que no va a cambiar. Y eso lo vamos a usar nosotros cuando estemos en las materias posteriores de electrónica y de circuitos 2. ¿Hasta ahí me entiendes? Si hasta ahí me entiendes, escriba sí, si no, pregunte. Entonces, eso es lo que estoy explicando en las diapositivas. Tenemos la parte, mire, también es parte del circuito. Entonces, este circuito, esta parte de aquí del circuito es la que sí va a cambiar y esta es la que no va a cambiar. Y la que no va a cambiar la voy a reemplazar por una fuente y una resistencia para que sea más fácil la resolución del circuito. Vamos a ver si pongo eso en las diapositivas más adelante. Ya mire, esta es la parte que me interesa reducir.
¿Ya? Entonces ya me olvido de la otra parte y voy a reducir eso, como le dije, a una resistencia y una fuente. ¿Qué hago? Resuelvo el Thevenin. Repito, el circuito es un circuito grandote. Ahí está, ¿no? Grandote. Donde dice para, también es parte del circuito, ese cuadrado que dice también es parte del circuito, es para no dibujarle que aquí también continúa otro circuito, ¿ya? Pero yo quiero reducir esta parte porque es la que no cambia, esa es la que quiero reducir. Entonces, ¿dónde aprendes a reducir ese circuito? Aquí, en esta materia. ¿Ya? En la otra materia ya asumimos que tú ya sabes esto. ¿Ya? Entonces, tú por el momento te vas a olvidar de la parte que sí cambia, te vas a olvidar porque tu trabajo va a ser aprender a reducir. Hoy es aprender a reducir el trabajo. En la próxima materia, yo ya asumo que tú sabes reducir y te va a tocar calcular todo junto, ¿no? Pero ahorita vas a aprender a reducir. Entonces, nos quedamos con la parte que vamos a reducir. Y a esa parte le ponemos aquí estos cables que quedaron al aire, les llamamos punto A y punto B del voltaje de Thevenin. A medir el voltaje aquí. Vamos a medir el voltaje en esos cables. ¿Ya? Ya repito, el circuito es grande, corto eso de ahí, me quedo con la parte que se va a repetir y esos cables, donde están esos cables ahí, vamos a encontrar un voltaje. Eso se llama voltaje de Thevenin. Para encontrar ese voltaje puedes usar el método que tú quieras, nodos, mallas, eh, transformación de fuentes, superposición, todos los métodos que hemos aprendido, cualquiera de esos métodos. Por lo general a usted le gusta la malla, vamos a hacer mallas, ¿ya? Y el voltaje de Thevenin es el voltaje en dónde? Es el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Vamos a encontrar el voltaje en la resistencia de 5 ohmios porque ese es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin está representado como voltaje de TH porque Thevenin se escribe TH Thevenin. ¿Ya? Y el voltaje de Thevenin es el voltaje de estos cables que coincide en este caso con la resistencia, con el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Coincide. Entonces este es un circuito de los que usted ya ha venido trabajando en los deberes y en clases anteriores de mallas donde se están pidiendo el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Ya somos maestros en esto. Entonces, usted ya sabe que la fuente de 1 amperio, ¿qué te da? Te da de una que la corriente I1 vale 1 amperio, ¿no? Ya sabes de una eso. Y ya no puedes pasar por ahí. Por eso la taché. La fuente de 3 amperios te da la ecuación de I2 menos I3, 3 amperios. Y ya no puedes pasar por ahí. La malla que te falta es esta que está aquí. ¿Ya? Sacas la ecuación de esa malla, la vas resolviendo y ya tienes 3 ecuaciones. Con esas 3 ecuaciones, poniendo allá, mire, en la computadora o en su celular, no, o en su calculadora, ya resuelve el sistema de ecuaciones y tiene sus 3 corrientes. Ya, sencillito, ¿no? Esos son pasos que usted ya sabe hacer. Si tiene claro estos pasos de cómo resolvimos esto, escriba así. Si tiene alguna duda hasta aquí, pregunte. Esto es clase pasada, pues, ¿no? Usted ya sabe esto. Ahora, si no sabe esto, por favor póngase a estudiar con los videos, porque si no sabe esto, va a estar perdido desde el principio. Bueno, entonces, tengo mis 3 corrientes, y como yo tengo I3, a mí me interesa la I3 multiplicarla por 5 y es el voltaje en la resistencia de 5. Y ese es el voltaje de Thevenin. Mira, ahí está, ¿no? I3 vale
Ese valor de menos 8 quintos por 5 que vale la resistencia me sale 8. Voltaje de Thevenin vale 8 voltios. Ya tengo el voltaje de Thevenin. Ya. Yo le dije que el voltaje de Thevenin, con el voltaje de Thevenin vamos a reemplazar todo este circuito por una fuente de voltaje y una resistencia. Ya tengo de cuánto debería ser la fuente de voltaje. Ya. Ahora vamos a sacar de cuánto debería ser la resistencia. Hay dos casos para sacar la resistencia. Primer caso, cuando todas son fuentes independientes. ¿Ya? ¿Cuántas fuentes independientes tengo aquí? Escríbanlo en el chat. 3, no, muy bien. ¿Y cuántas dependientes tengo? ¿Cuántas fuentes dependientes tengo? 0, muy bien. Eso me gusta. Ustedes pueden distinguir cuál es una fuente independiente y cuál es una dependiente. Al haberme dicho que hay 3 fuentes independientes y 0 fuentes dependientes. Eso es importante porque hay personas que ni siquiera pueden distinguir eso y desde que empiezan el ejercicio empiezan mal. Bueno, tenemos 3 fuentes independientes, caemos en el caso de solo fuentes independientes. Cuando tienes solo fuentes independientes, mira lo que dice ahí, todas las fuentes las manda a cero. Para mandar a una fuente de corriente a cero, es como poner un circuito abierto. Y para mandar una fuente de voltaje a cero, es como poner un cortocircuito. La parte que está aquí no. Mire, para mandar una fuente de corriente a cero, la reemplazas por un circuito abierto. Y para una fuente de voltaje, mandarla a cero, la reemplazas por un cortocircuito. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces vamos a hacer eso aquí en el circuito. Ya mire, si observa que las fuentes de corriente las reemplacé por un circuito abierto y las de voltaje. Bueno, aquí solamente he hecho las fuentes de corriente, ¿no? Las fuentes de corriente las reemplacé por un circuito abierto. ¿Sí ve? En el siguiente paso voy a cambiar esa fuente de 14 voltios por un corto. Mira, ahí está, ¿no? Está entendido hasta aquí que las fuentes de corriente la mandé a cero, dejándolo como circuito abierto, y la fuente de voltaje de 14 voltios la mandé a cero, cambiándola por un corto circuito. Si está entendido eso, escribo OK. Si no, pregúnteme antes de seguir avanzando. Ya, seguimos. Esos pedazos de cable que están ahí no están haciendo nada, son cables en el aire. Entonces, por eso se los tacho para explicarles que los voy a borrar. Mira, ahí está borrado, ¿no? Esos pedacitos de cable que están en el aire no están haciendo nada. Entonces los quito y el circuito me queda así. Entonces, esto es un ejercicio de los que vimos al inicio del parcial de este semestre, en que tenemos que sacar la resistencia equivalente visto desde el punto de vista A y B. Entonces, cuidado, me dice que las 3 están en serie. No están en serie. ¿Por qué no están en serie? Por este cable de aquí. No están en serie, las 3. ¿Quién sí está en serie? Estas dos están en serie. Y esas dos que están en serie están como con la de 5. ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿no? Muy bien. Entonces hay que sacar la serie de estas dos y hacerlo paralelo con esta de acá. Y esa es la resistencia equivalente. Es un ejercicio de resistencia equivalente nomás ya. Facilito para usted. Entonces es lo que le digo, no están en serie esas dos. Me sale 20 ohms. Y ese resultado está en paralelo con la de 5. Y todo eso me sale 4 ohms. Ya tengo mi voltaje de Thevenin y mi resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin me salió 8 voltios y resistencia de Thevenin me salió 4 ohms. Hasta aquí entendido, si hasta aquí está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta.
Ya. Como yo ya tengo el resultado, mire, como yo ya tengo el resultado del voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, yo sé que este es el circuito de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este circuito grandote, equivale a este circuito chiquito. Y eso es lo que hacemos con voltaje de Thevenin, con el teorema de Thevenin. Coger un pedazo de circuito grandote que no va a cambiar, lo hacemos chiquito para que se nos facilite nuestros próximos cálculos. Cuando usted está en electrónica uno, una parte grande de un circuito la va a hacer chiquita para que de ahí en adelante se le haga más fácil resolverlo. Ya, entonces, para eso es un teorema que me ayuda a hacer, a dejar el ejercicio más pequeño para resolverlo más fácil más adelante. Si está entendido, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, muy bien. Perfecto, vamos a ver qué más hay. Ya, este es el caso, mire, caso uno, fuentes solo independientes. Entonces vamos a ver el caso 2. Ya, en el caso 2 hay fuentes dependientes e independientes combinadas. ¿Ya? Escríbanme en el chat cuántas fuentes dependientes y cuántas fuentes independientes ve aquí en este dibujo. Ya, en este circuito, ¿cuántas fuentes dependientes y cuántas independientes ve? Muy bien, excelente. Una dependiente y una independiente. Están muy bien. Ya. Entonces, ese circuito vamos a suponer que tenemos dos redes, red A y red B, o sea, como que esta parte de acá, déjeme explicárselo mejor. Supongamos que este es un circuito de una materia posterior, de algún experimento, una materia posterior que se llame, qué sé yo, circuitos 2, supóngase. Ya, y este experimento usted tiene que resolverlo con una fuente de aquí una resistencia. Esta resistencia de aquí va a variar. Vas a hacer varias pruebas. Y yo te voy a decir, bueno, pruébeme eso ahí con una resistencia de 1K, una resistencia de 2K, una resistencia de 3K, una resistencia de 4K y una resistencia de 5K. ¿Ya? En un examen, ¿no? O en algo que usted tenga que hacer. Ya, entonces, te voy a decir, tengo que hacer 5 veces el ejercicio. ¿Sí o no? Hay que hacer 5 veces el ejercicio. Hacer malla uno malla 2 y hacemos 5 lo resuelvo con un K. Después otra vez hago el mismo ejercicio, lo resuelvo con 2K. Otra vez lo resuelvo con 3K. Otra vez lo resuelvo con 4K y otra vez hago esto, lo resuelvo con 5K. Se le va como 3 hojas de papel ministro. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Como solamente va a variar esta parte de acá y esto que está acá se repite, no cambia nada. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. Usted va a irse y separarlo así. ¿Ya? Va a separar en la parte de azul, en el cuadradito de azul, la parte que se repite siempre, y la parte de rojo, la parte que va a ir variando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la parte que va a reducir? ¿La de azul o la de rojo? Por lógica. Escríbala en el chat. ¿Cuál es la parte que va a reducir con esta técnica que está aprendiendo hoy? La de azul, pues, ¿no? Perfecto, muy bien, la de azul. Entonces, como esa es la parte que me interesa,
Usted, cuando esté allá, va a recordar esta clase de hoy y va a decir, el profesor me explicó cómo reducir esa parte, ¿ya? Entonces, ya no me importa la parte roja, porque con la que voy a trabajar es la azul. Y yo necesito calcular el voltaje Vx, ¿no? Ese voltaje que está entre esos dos puntos. El voltaje que está desde aquí hasta acá. Y corresponde al voltaje Vx. Ese va a ser mi trabajo, ¿ya? En este caso, vamos a encontrar la corriente de Norton. Vamos a resolverlo por Norton, ¿ya? Eh, Antes que se le presente una confusión, regresemos aquí. Mire, este ejercicio lo hicimos por el método de Thevenin, ¿ya? El método de Thevenin y el método de Norton son equivalentes, ¿ya? Nosotros sacamos el voltaje de Thevenin aquí, ¿no? Ahí no, sacamos dijimos, vamos a sacar el voltaje de Thevenin, ¿ya? Este método de usar Thevenin, nosotros pudimos haber usado Norton, corriente de Norton, voltaje de Thevenin y corriente de Norton, no, voltaje de Thevenin y corriente de Norton. Si usted hubiera querido usar Norton, usted hubiera tenido que aquí poner un cable y hubiese encontrado la corriente de por aquí, que se llama corriente de Norton, IN, ¿no? I de corriente y N de Norton, ¿ya? Pero eso ocasionaba de que aquí hay una corriente I4. ¿Estamos de acuerdo? Y corriente de Norton era en realidad corriente I4. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por este cable verde es I4, ¿ya? Pero a mí, en el ejercicio anterior, se me lo vi más fácil hacer voltaje de Thevenin porque trabajo con tres corrientes, ¿sí me explico? Repito, a mí se me hacía más fácil encontrar voltaje de Thevenin porque trabajo con tres corrientes, pero si tú hubieses querido hacer corriente de Norton, tendrías que trabajar con cuatro corrientes, pero igual te iba a salir. ¿Estamos claros? Los dos métodos te sirven, pero tienes que elegir el que más fácil sea para ti. Repito, para mí me hubiera salido mejor voltaje de Thevenin porque trabajo con I1, I2 y 3, pero si tengo que trabajar con corriente de Norton, tengo que trabajar con cuatro corrientes. Si está entendido eso, escriba OK. Ya. Pero más allá de lo fácil o lo difícil, yo tengo que enseñarles ambos métodos. Entonces, en estas diapositivas que preparé, ya que estamos aquí, ¿no? Yo dije, ya no lo voy a hacer por Thevenin, lo voy a hacer por Norton. ¿Por qué? Para practicar cómo sería un Norton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ahorita voy a practicar Norton para que lo vean ustedes. Entonces, voy a hacer que voy a unir esos dos puntos y voy a encontrar esa corriente que pasa por ahí. Entonces, voy a hacer el otro método para practicar, ¿ya? A lo mejor usted me va a decir, pero mejor hubiese sido Thevenin otra vez. Sí, perfecto, hágale usted Thevenin, pero para practicar en la clase vamos a hacer Norton. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, escribo OK. Ya, listo. Entonces vamos a hacer un Norton. ¿Qué hay que hacer? Hay que unir esos dos puntos y encontrar, como usted ve de ahí, la corriente que pasa por ese cable que yo le puse. Esa es la corriente de Norton, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué continúa.
Vamos a encontrar la corriente de Norton, ¿ya? Entonces, SBX vale cero porque BX es el voltaje que tiene un cortocircuito. Mire, BX es el voltaje desde aquí hasta acá. Y ese es el voltaje de un corto. Y el voltaje de un corto es cero. Eso obtuvimos al poner al hacer Norton. Si hubiéramos hecho Thevenin, esa cosa estaba abierta y no podíamos decir que el voltaje BX era cero. No sabemos cuánto iba a ser el voltaje BX. Pero con Norton sabemos que es cero porque es el voltaje de un corto. Si está entendido que el voltaje de un corto vale cero y por eso BX vale cero, escriba así. Ya, perfecto, estamos bien entonces. Entonces, mire lo que dice acá. Mire esta fuente de aquí que depende de Bx. Es una fuente dependiente. Usted mismo lo dijo, una fuente depende de Bx. ¿Y esa fuente cuánto va a valer? Cero, porque Bx vale cero. Cero para 4000, cero. Entonces ya sabemos que esa fuente vale cero. Esa fuente de corriente. Si esa fuente de corriente da 0 amperios, es como que yo la dibujo así abierto porque está dando cero. La puedo dibujar abierta. ¿Ya? Entonces yo tengo que la corriente es el voltaje de 4 voltios dividido por la suma de las dos resistencias. Y ahí tengo que la única corriente que pasa por esa malla, porque por esa malla solamente pasa o una corriente así solamente pasa, esa corriente es IN. Ahí está, ¿no? IN es 800 microamperios. Si está entendido, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces ya tengo la corriente de Norton. Vamos a sacarla. O sea, aquí usted pudo haber sacado voltaje de Thevenin, ¿ya? Pero nosotros decidimos sacar corriente de Norton. Ya, ahora el problema de las resistencias. Vamos a sacar la resistencia con fuentes dependientes e independientes, ¿no? Porque tenemos una dependiente y una independiente. Déjenme borrar esas líneas. Ya. Tenemos fuentes dependientes e independientes. Antes, nosotros, ¿qué hacíamos cuando eran solo dependientes? Perdón, ¿qué hacíamos cuando eran solo independientes? Miren, hacíamos esto, ¿no? Esto. Las cambiábamos, las fuentes de corriente por circuitos abiertos y las de voltaje por circuitos cerrados. Pero eso era ¿cuándo era eso? Cuando eran solo fuentes independientes, solo fuentes independientes. Repito, eso pasa cuando son solo fuentes independientes. Una vez más, con solo fuentes independientes. Cuando ya tengo fuentes mezcladas, dependientes, independientes, ya no puedo hacer eso. Aquí ya no puedo hacer eso. Repito, aquí ya no puedo hacer eso. Les digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay personas que en el examen vienen y dicen, ah, esto de aquí, eso es facilito, pues yo esta de aquí la cambio por un corto, pongo la resistencia y esta de aquí la dejo abierta y pongo la otra resistencia, ya está, dice, entonces vienen acá y mido desde aquí hasta acá, entonces desde aquí hasta acá, esta está en serie con la de acá y eso me salió 5K. Sí, rapidísimo yo. Eso va a suceder, ya. Le repito. Eso puede hacer solo con fuentes independientes. Cuando ya hay una fuente dependiente, ya no puede hacer eso.
¿Está entendido? ¿Sí o no? Ya. ¿Qué hacemos nosotros? Nos inventamos una fuente aquí y la conectamos. En este caso, nos inventamos una fuente ¿de qué voltaje? De cualquier voltaje que tú quieras. Puedes ponerle 10 voltios, 100 voltios, 1000 voltios, el voltaje que tú quieras. Pero obviamente yo no le voy a poner 1 millón de voltios para andar dividiendo y multiplicando por 1 millón. No, no hay que ser, o sea, de poder hacerlo puedes hacer, pero es como complicarse por gusto. Entonces, ¿qué valor escojo? Escojo el valor más chiquito posible, que es 1 voltio. Puedes elegir también 0,0001, pero también es otra vez complicarte porque trabaja con muchos decimales. Entonces, conclusión, tú puedes inventarte la fuente del valor que tú quieras. Tú hecho el chistoso, puedes poner una fuente de 50 voltios o de 75 voltios. Pero el mal es para ti mismo porque te complicas en el examen en vez de trabajar con una fuente de un número pequeño, ¿no? Que es 1 voltio. Entonces, repito, puede inventarse el valor que usted quiera. Puede inventarse un 10 voltios ya. Pero yo voy a elegir siempre un voltaje de 1 voltio porque quiero hacerlo más fácil para mí. No quiero confundirme, no quiero cometer errores. Ya, eso le pongo 1 voltio. ¿Qué tienes que hacer ahora? Encontrar, como te inventaste una fuente de voltaje, encontrar la corriente que pasa por aquí. ¿Ya? Esa corriente, qué sé yo, le vamos a poner ¿qué? IW, pongámosle ya. Ya. Entonces, ¿qué método vas a usar? Pudiste haber usado mallas. Vamos a usar nodos. Y ahí como usted puede ver, en la diapositiva yo usé nodos y digo, este es un nodo BA. Y ahí saco la ecuación del nodo BA. Entonces BA menos 4 voltios, porque este nodo de aquí vale 4. Si estamos de acuerdo que esto de aquí tiene un valor de 4 voltios, ¿no? Ya. Y aquí, este de aquí vale 0. Este de aquí vale 0 voltios. Este de acá, si tú lo encuentras, vale 4, porque tú le puedes poner un nombre, qué sé yo, B1. B1 menos 4, para que por ese caso, ¿no? Alguien pregunte, B1 menos 0 es igual a 4. Entonces ya directamente no le pongo B1, sino que le pongo 4 voltios en la diapositiva, 4 voltios. ¿Entendido esa parte? Si tú entendido esa parte, escriba OK. Ese nodo vale 4 voltios. Ese nodo B1 que está allá en la esquinita vale 4 voltios. Bueno, entonces ahora sabiendo que vale 4 voltios, yo digo que VA vale, o sea, VA menos 4 vale 2K por I1. Despejando, I1 vale VA menos 4 para 2K. Como usted puede ver ahí. Y la otra parte, mire, que he puesto ahí. Tengo que VA menos 1 voltio otra vez. Vamos a, por si acaso ya es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Usted le puede poner B2. Entonces, ¿cómo le va a quedar? B2 menos 0 es igual a 1 voltio, que es la fuente, ¿no? Entonces B2 vale 1 voltio y en lugar de escribir esto, ya directamente yo le puse aquí 1 voltio. ¿Cómo me queda la ecuación? BA menos 1 voltio es 3K por I2. Y aquí está despejado I2. Ya, si me sigue hasta ahí, escribo así. Ya estamos resolviendo por el método de nodos que nosotros ya aprendimos en la clase pasada. Ya. Las corrientes, aquí tenemos 3 corrientes. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Déjame borrar lo que he garabateado.
Entonces, ¿qué corriente entra? Solo entra esta de aquí, ¿no? Esta de la fuente. ¿Y cuál es esa corriente que entra? Es Bx para 4000. Esta es la que entra. La he puesto aquí. Es igual a la suma de las corrientes que salen. Sale I2, sale I1. Entonces aquí está, ¿no? Solo hemos hecho esto de aquí que dice corrientes que entran igual corrientes que salen. Y usted sabe que eso hacemos para reemplazar las ecuaciones de I1 e I2. Ya, estamos reemplazando I1 y I2 y decimos por cuánto hay que multiplicar. Bueno, todos esos tienen bastantes ceros en el denominador. Todo lo dividimos o lo multiplicamos para 1000 para que se pierdan los ceros, ¿sí se da cuenta? Y me doy cuenta que hay 4, hay 2 y hay 3 y el mínimo común para resolver esto es 12. Entonces, reemplazamos todo y nos damos cuenta que el Bx, mira el Bx, o sea, multiplicamos 12 para eliminar los denominadores, ¿no? Y nos damos cuenta que el Bx, ¿cuánto vale? Mire, el voltaje Bx está medido desde aquí hasta acá y vale 1, pues no. Ya de una vez ahí en esta diapositiva lo reemplazo y le pongo 1. Bueno, como estamos repitiendo, ¿no? Tenemos aquí las ecuaciones de corriente y la de los corrientes que entran y corrientes que salen, ¿ya? Reemplazamos eso, o sea, reemplazamos I1 aquí e I2 acá. Después nos damos cuenta que todo todos los denominadores tienen bastantes ceros. A ambos lados lo multiplicamos por 1000 para perder los ceros. Ese Bx vale 1 voltio. ¿Por qué vale 1 voltio Bx? Porque mire dónde está Bx. Está midiendo aquí y el menos acá. Bx vale 1 voltio. Multiplico por 12 para perder los denominadores. Y ya lo que sigue adelante es ir resolviendo, ¿no? Al multiplicar por 12, el primer paréntesis me va a quedar 4, ¿no? Porque si ustedes multiplican esto de aquí, simplifico con la K, o sea, el 4 te va a quedar 3 aquí, ¿no? 3, y está 3, ¿no? Ya, igual a 12 para 2 a 6, por eso usted ve el 6 aquí, ¿no? Con esto, con esto. Y el 12 para 3 te va a quedar 4, por eso usted ve el 4 aquí y esto que está acá. Ahí va reduciendo, multiplicando y términos semejantes y todo eso, y le va a quedar que BA vale esto. Pero la pregunta no es BA, la pregunta es la corriente que pasaba por aquí. Esta corriente que yo le puse el nombre de IW, ¿no? Que en realidad se da cuenta que es I2, o sea, lo que estamos buscando es I2. Reemplazas en I2, o sea, esto de aquí lo reemplazas en la ecuación que está acá, y ya tienes el valor de I2. ¿Ya? ¿Qué hago con el valor de I2? Bueno, hasta ahí me sigues, hasta ahí me sigues, escribo OK. Encontramos esa corriente I2, que es la que estábamos buscando. Entonces, vamos a analizar algo. Pero profesor, usted me dijo que tenía que encontrar una resistencia y hemos encontrado una corriente. ¿Qué pasó aquí? Ya, repito, no, profesor, usted me dijo que íbamos a encontrar la resistencia, pero encontramos una corriente. ¿Por qué? ¿Cómo hace? Usted tiene un multímetro, ¿no? Tiene un multímetro que se compró
para los proyectos y para todas estas cosas. Y el multímetro tiene dos cables, ¿no? Tiene un cable rojo y un cable negro, ¿ya? Ese multímetro tú lo puedes poner para medir resistencias, ¿no? Tú vienes y le pones aquí una resistencia, ¿no? Y el multímetro te dice, esa resistencia vale no sé cuántos ohmios, imagínense que le diga que vale 3K, suponte. Escríbame en el chat cómo cree que el multímetro, imagínense, ¿no? ¿Cómo cree que el multímetro determina que una resistencia vale 3K? ¿Qué hace físicamente? ¿Qué hace? La huele y dice, ah, tiene un valor de 3K. No, ¿qué es lo que hace el multímetro para que me diga que una resistencia tiene tal valor? Imagínese qué es lo que está haciendo y escríbalo en el chat. Bueno, entonces nos damos cuenta que esta es la respuesta correcta y dice, nos da el valor de resistencia midiendo la corriente que fluye a través de la resistencia y la caída de voltaje a través de ella. Y se mide utilizando la fórmula RB sobre I. Muy bien. Ya, lo que quiere decir, Cristian, es lo siguiente. El voltímetro da un voltaje. No sabemos de cuánto da ese voltaje. No sabemos si 5 voltios, 10 voltios. Hay que ver de cuánto tienen esas baterías ahí adentro. Suponte que le dé 5 voltios a la resistencia. Ya. La resistencia va a retornar una corriente. No sabemos de cuántos miliamperios va a ser eso, ¿no? Pero el multímetro sí sabe porque la está midiendo. Entonces el multímetro mide esa corriente, qué sé yo, esa corriente sea de 1 amperio. Suponte que sea 1 amperio que regresa. Entonces, él da 5 voltios y le regresa 1 amperio. Da 5 voltios y le regresa 1 amperio. Él adentro hace una división. Como aquí dice él. R es igual a 5 voltios dividido para 1 amperio. Entonces, eso le da 5 ohmios. Y eso es lo que te bota aquí. Te bota 5 ohmios. Entonces, eso es lo que hace un multímetro. Un multímetro te da un voltaje a la resistencia, mide cuánta corriente le regresa y hace la división y ya sabe cuánta resistencia hay ahí. Si entendió eso, escribo OK. Ya, muy bien. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí para encontrar la resistencia de Thevenin. Yo me inventé esta fuente, me la inventé. Yo le doy ese voltaje, o sea, me inventé ese voltaje. Me invento ese voltaje. Y es como que soy un multímetro yo. Yo le doy ese voltaje y mido cuánta corriente me regresa. Eso es todo. Entonces, para la resistencia de Thevenin o de Norton, yo me inventé un voltaje de 1 voltio y vi que agregándole ese voltaje de 1 voltio me está regresando este, esta corriente que está acá. ¿Ya? Entonces lo divido y ya está. Vamos a ver las siguientes diapositivas que ya está hecho eso. Mira, ahí está, ¿no? Déjeme borrar todo. Entonces, como lo que dijo aquí el compañero, que respondió bien, yo le estoy dando una fuente de 1 voltio. Yo me estoy inventando una fuente de 1 voltio. Yo le estoy dando 1 voltio. Y veo que me regresa esta corriente. Es la corriente que está acá, ¿no? Entonces yo ya sé que ese tiene que ser el valor de resistencia. Si divido eso me da 1,4K. ¿Entendido? Resistencia de Norton o resistencia de Thevenin, que es lo mismo. Yo saqué una corriente. Yo me inventé un voltaje de 1 voltio y veo qué corriente me regresa, que es la I2. Si las divido, me da la resistencia
¿Está entendido eso? Si está entendido, escriba ok. Repito, me inventé una fuente de voltaje y veo que corriente me regresa a la fuente de voltaje. Las divido y tengo la resistencia. Y esto hay que hacerlo cuando hay fuentes dependientes e independientes, ¿no? Ya, entonces ya tengo la resistencia de Thevenin o Norton, ¿no? La resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton es lo mismo. Va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces yo ya puedo cambiar todo ese circuito que está ahí, todo ese circuito, toda la parte de ahí de ese circuito, yo la puedo reemplazar por una fuente de corriente. No se ve bien esa fuente de corriente, no se ve bien. En paralelo con una resistencia. La fuente de corriente, ¿cuánto vale? Vale lo que vale la corriente de Norton. Déjame ver cuánto valía eso. 800 micro. Microamperios. Y la resistencia me daba 1.4K. ¿Ya? Todo ese circuito azul lo reemplazaba por eso. Y ya se vuelve más fácil, ¿no? ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunte. Ya. Vamos a suponer que yo le pongo un examen a este ejercicio y yo lo hago por Norton y me sale esto. Y usted lo hace por Thevenin. Usted dice, no, yo lo voy a hacer por Thevenin porque yo quiero hacerlo por Thevenin. Muy bien. Saco el voltaje de Thevenin y saco la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Y está bien, ¿no? Puedo hacerlo por Thevenin o puedo hacerlo por Norton. Yo lo hice por Norton y usted lo hizo por Thevenin. Bueno, yo quiero saber, yo quiero saber si sus resultados están correctos, ¿no? Esto le dio un número y esto le dio otro número. Esto le dio un número, ¿no? La resistencia de Thevenin suya con la mía le va a salir lo mismo, porque la resistencia de Thevenin sale lo mismo que la resistencia de Norton. Entonces esto le va a dar 1.4K. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿cómo yo sé que este voltaje de Thevenin está bien? Y supongamos que yo no quiero poner a resolverme todo el ejercicio que usted está haciendo, ¿no? Yo dije, ya lo resolví por Norton, no quiero ponerme a resolver por Thevenin para saber que está bien. ¿Qué podría hacer yo? ¿Alguna idea? Muy bien lo que respondió Brian. Dice que este es el teorema, podemos usar un teorema de equivalencia de fuente de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir esto de aquí, con transformación de fuentes, es un voltaje en serie con una resistencia. Eso es una transformación de fuentes. ¿Ya?
donde usted sabe que la resistencia va a ser la misma, 1.4K. Por eso es que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y la fuente que está aquí va a ser 800 microamperios por la resistencia de 1.4K. Entonces yo multiplico 800 microamperios por 1.4K y eso me va a salir el voltaje de Thevenin. Entonces, si yo no quiero ponerme a hacer ese ejercicio de nuevo en voltaje de Thevenin porque lo hice con corriente de Norton, hago la transformación de fuentes y ya sé cuánto voltaje debería salir si lo hubiera hecho por voltaje de Thevenin. Si está entendido esto, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Bueno, vamos al resumen. Dice, ambas técnicas se usan para reducir el circuito, ¿no? Thevenin y Norton, ¿no? En, en el caso de Thevenin, una fuente de voltaje con una resistencia y en el caso de Norton, una fuente de corriente con una resistencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Mire, otra forma. Hasta ahí, ¿no? Nosotros sabemos que me inventé una fuente de voltaje de 1 voltio y encontró una corriente I2. Lo dividimos y encontramos la resistencia de Thevenin. Pero también pudimos haber hecho de otra forma. Mira, aquí, cuando me inventé la fuente de voltaje, también pude haber hecho esto, observe. ¿Ya? Me pude haber inventado una fuente de corriente de 1 amperio. ¿Y qué hubiera tenido que encontrar para sacar la resistencia de Thevenin? Escríbelo en el chat. Si me invento una fuente de corriente de 1 amperio, ¿qué hubiera tenido que encontrar? ¿Cuánto vale qué? Ahí está en el circuito. Responde en el chat. Muy bien lo que respondió Tomás. Él dice que como R es B para I, y usted se está inventando usted le está dando una fuente de 1 amperio, esto de aquí lo reemplaza por 1 amperio, usted tiene que encontrar qué cosa, el voltaje en realidad, el voltaje que cae aquí, ¿no? Ese voltaje, y ese voltaje es Vx, entonces esto es Vx. Si tú te inventas una fuente de 1 amperio en ese circuito, tienes que encontrar ese Vx para coger ese Vx, dividirlo por 1 amperio y tienes la resistencia de Thevenin. Si está entendido eso, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces ya tenemos claro que para encontrar la resistencia con una fuente dependiente y una independiente, tenemos que inventarnos una fuente de voltaje y encontrar la corriente para dividir y encontrar la resistencia, o inventarnos una fuente de corriente, como hice ahorita, para encontrar el voltaje Vx, ese voltaje, y tener la resistencia. Calcular el Thevenin y voltaje de Thevenin, corriente de Norton con fuentes dependientes e independientes es igual el procedimiento. O sea, para encontrar el voltaje el procedimiento es igual. Para encontrar la resistencia con solo fuentes independientes es fácil porque hay que eliminar las fuentes de corriente las pones abiertas y las fuentes de voltaje las pones con corto. Es fácil. Un poquito más difícil es calcular la resistencia cuando hay al menos una fuente dependiente, como lo que pasó ahorita, ¿no?
que teníamos una fuente dependiente, entonces ya no podíamos eliminar las fuentes de corriente y de voltaje, sino que había que hacer esto de agregarle una fuente y ver qué corriente me da, o volverme una fuente de voltaje y ver qué, o sea, volverme una fuente de corriente y ver qué voltaje me da, como lo que vimos ahorita, o lo que como hicimos en el ejercicio, que tuvimos que inventarnos una fuente de voltaje y ver qué corriente me da para hacer la división y encontrar la resistencia, ¿no? Entonces, más fácil es cuando hay solo fuentes independientes. Es más fácil que cuando hay fuentes independientes, ¿no? Pero todo depende del circuito. Si yo le pongo en el examen uno con solo fuentes independientes, va a ser más fácil encontrar la resistencia que si le pongo uno que tenga al menos una fuente dependiente, se va a hacer un poquito más difícil porque tiene que inventarse una fuente de corriente y encontrar el voltaje en la fuente, o inventarse una fuente de voltaje y encontrar la corriente. Si está entendido todo lo que he hablado, es que va, ok.